Al filo de la intriga. El libro del diablo, o Códice Gigas. Fue el diablo quien lo escribió. Los libros surgieron como un método para la humanidad de hacer perdurar en el tiempo algo intangible. Cosas que no pueden guardarse en una simple caja o tirarse en un oscuro almacén. Los libros surgieron para evitar que el conocimiento, la historia, enseñanzas o cualquier tipo de información desapareciera en el olvido. Y si bien los libros sí pueden guardarse en una caja o en un frío almacén, los libros son solo un medio de transporte, pues su principal finalidad es hacer que las personas aprendan algo o retengan cierta información, haciendo así que todo ese conocimiento viva ahora en la mente de los lectores. Sin embargo, y a pesar de que los libros funcionan en su mayoría como herramienta de enseñanza, los peligros surgen cuando el contenido de los libros es prohibido o contienen cosas que nadie debería saber o conocer. Manuales de maldad hay muchos, escritos por hombres cuyas almas están retorcidamente podridas y desgarradas por una profunda oscuridad. Y aunque todos los hombres malvados del mundo escriban libros donde enseñen sobre sus macabros actos o donde revelen sus más oscuros secretos, ninguno de estos libros sería tan malvado, tan demoníaco y tan horrible que un libro salido desde las mismísimas entrañas del infierno. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Existe sobre la faz de la tierra un libro salido desde lo más recóndito de la mente del jefe supremo del infierno y está protegido por humanos que se comprometieron a no caer seducidos ante tanta información diabólica. Este libro tiene muchos nombres. Algunos lo conocen como la Biblia del Diablo. Otros, como el Códice Gigas, siendo este su nombre más famoso y el primero que recibió y se encuentra escrito en latín. La Edad Media, entre los años 1204 y 1230. Un monje llamado Ormán, perteneciente a la orden de los benedictinos, o los también llamados monjes negros, es apresado en el monasterio de Podlaice, en las tierras que actualmente pertenecen a República Checa. La razón de su cautiverio se mantiene en secreto, pero tan grave fue la falta que no se le condenó a la excomulgación, ni a la tortura o al destierro. En cambio, se le condenó a la muerte. Y el método elegido para que aquel desgraciado muriese era el de ser emparedado vivo. El monje clama, suplica y pide misericordia por su vida, pero sus plegarias no son escuchadas por los hombres del monasterio. Los monjes negros usualmente se someten a duras condiciones, amén de purificar sus almas y limpiarlas de sus pecados. Flagelación, privación del sueño y sufrimiento físico y mental eran algunas de las maneras en que estos monjes intentaban mantener sus almas puras. Pero los que no lograban permanecer en la senda del Creador debían ser castigados. Ya sea que este monje haya sido acusado de algún pecado carnal imperdonable, de sodomía o de algún tipo de crimen eclesiástico material, lo cierto es que su suerte estaba echada. Pero la serpiente de la astucia despertó desde lo más profundo de la mente del monje y éste propuso algo a sus ajusticiadores. Él escribiría un códice, es decir, un libro, que contendría todo el conocimiento del mundo hasta la fecha, incluyendo todos los pasajes de la Biblia y toda la información que existiese en el mundo terrenal. Como era una forma de honrar al monasterio, sus captores hubieran accedido, de no ser porque esa sería una forma de posponer la ejecución por décadas y décadas. Pero el mismo monje pone una condición adicional. Escribiría el libro en una sola noche. Es entonces cuando los demás monjes acceden, y el prisionero empieza con su titánica tarea. Pero pronto se da cuenta de que efectivamente, más que imposible, escribir tal obra es una hazaña sobrehumana. Y poco antes de que el alba empiece a anunciarse sobre el horizonte, decide clamar por ayuda. Es entonces cuando delante suyo aparece el jefe supremo del infierno, la mismísima antítesis de Dios. El monje quiere hacer un trato con Satanás y éste acepta encantado. Satanás haría que la hazaña fuese posible y para la primera hora de la mañana el monasterio tendría en su poder el códice prometido. Pero Satán no sirve gratuitamente, así que exige dos condiciones.
La primera es que se apoderaría del alma del monje para cuando éste muera. La segunda es que Satán desea que su imagen aparezca en una de las páginas del libro. Tal vez con un oscuro apretón de manos o con una firma sanguinolenta fue que al final se cerró el trato. Y en medio de una tétrica penumbra, Satán proveyó al monje de los materiales, la sabiduría y las fuerzas sobrehumanas necesarias para poder escribir el códice antes del amanecer. Pieles de animales para las páginas, tripas y sangre de insectos para la tinta, y más conocimiento que un ser humano puede retener, fue lo que le dio el maligno a aquel enfático y ahora sacrílego monje benedictino. Y todo esto suponiendo que fue el monje mismo el que escribió todo. Para cuando los captores se dirigieron hasta la celda del prisionero, se aterrorizaron al hallar en la celda olores indescriptibles que se parecían mucho al del azufre. En medio de aquella celda yacía el monje de rodillas, y en sus manos estaba el ahora maldito e inmenso códice Gigas. Su peso es de 75 kilogramos y su alto es de 92 centímetros, con un grosor de 22 centímetros, para un total de 624 páginas. Cuando los impresionados monjes exploraron el libro, se hallaron con un mar de horrores y sabiduría en cada una de sus páginas. Los sagrados pasajes de la Biblia allí se hallaban, e incluso estaban presentes 2 obras enteras, escritas por el historiador Flavio Josefo, acerca de la historia del judaísmo. Entre sus páginas moran textos sobre el exorcismo de demonios y una serie de oraciones e himnos de observación que los eruditos han sugerido que pertenecen a los antiguos monasterios gigantes. Ritos de invocación, recetas de curación mediante herbología, un recopilatorio de rituales mágicos y encantamientos son algunos de los escritos que se encuentran en aquel satánico códice. En cuanto al desgraciado y condenado escritor, se dice que se autoaisló lejos de la sociedad por la inmensa culpa que sintió por haber hecho un trato con el maligno. Sin embargo, la leyenda del Codex Gigas es muy diferente a otros mitos e historias sobre escritos malditos y misteriosos. Y esto es debido a que el códice es completamente real. Está actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia y es exhibido con sumo cuidado, pues es un objeto tan extraño, intrigante, malévolo y casi imposible de replicar. Su existencia misma es un oscuro milagro. Gracias a estudios con respecto al desgaste por clima, por altitud y condiciones ambientales naturales, la edad del tomo coincide con las fechas en las que se estima que fue escrito. Y al analizar las páginas, se determinó que efectivamente, un único puño y letra están presentes en el libro. Fue solo una persona, o ser sobrenatural, el que escribió las más de 600 páginas e hizo todos los dibujos, bocetos e ilustraciones presentes en el códice. Y esto incluye la infame y aterradora imagen de Satanás, que está presente en una de sus páginas. La pintura en sí es inquietante y tétrica. Muestra a un diablo con rasgos antropomórficos y a la vez humanoides. Cuerpo de hombrecillo, con patas como de reptil o ave, y garras rojas como el fuego, en cada uno de sus dedos. Sus manos son grandes como de simio, y su rostro es burlesco, como si fuera de sapo o dragón, y que contiene varias lenguas y filosos dientes. Tras de su extraña y monstruosa cabeza, hay una especie de aureola maldita, como si fuese una burla a las imágenes de Cristo y los demás santos. Y tras de ella, 2 enormes cuernos se elevan por lo alto, anunciando la impureza y la maldad de aquel ser. A pesar de la leyenda, no se sabe con certeza quién o qué lo escribió. Pero lo cierto es que luego de creado, el Codex Gigas pasó de dueño en dueño, llevando con su mera presencia una maldición que dejó caos y destrucción a donde fuera que llegase el libro. El monasterio en donde nació el códice tuvo que venderlo por problemas económicos. Pasó por las manos de varios monjes de distintos monasterios hasta que llegó a las inestables manos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1295, el emperador Rodolfo II se apoderó del libro. Este mandatario era conocido por su obsesión por el ocultismo y las leyendas mágicas.
Pidió a los monjes que le prestasen el libro para leerlo, pero se apoderó de él y lo mantuvo en su castillo, que luego fue asediado por los suecos hasta 1648, cuando terminó la Guerra de los 30 años. Fue reclamado por los suecos como botín de guerra y fue llevado hasta allá, donde se salvó de un voraz incendio que destruyó el castillo donde se hallaba. El libro se salvó gracias a que fue arrojado por una ventana. Y dicen los testigos que pareció haber aterrizado con suavidad al caer, pues no se destruyó con el impacto. Aún así, el fuego le ocasionó graves daños, que fueron remediados con su muy posterior restauración. Desde entonces permanece en Suecia, y solo ha sido movido de allí por razones de estudio y exhibición. Pero mientras que algunos consideran al libro un objeto sagrado, invaluable y de suma importancia religiosa, otros lo ven como un objeto demoníaco e incluso hereje, pues tales páginas fueron posiblemente escritas con el puño y la letra del mismísimo Satanás. La hipótesis de que en realidad fue un mero ser humano el que escribiera tal obra ha sido objeto de estudio y especulación. Se estima que harían falta más de 30 años para poder escribir el libro, y casi 150 animales para aprovechar sus pieles para las páginas. Así que en teoría, esto es una obra casi sobrehumana. Pero aún con tales estimaciones y estudios, el códice aún genera muchísimas preguntas que hasta el día de hoy no han podido ser respondidas. ¿Cuál fue ese terrible pecado que cometió el monje para merecer una muerte tan horrible como la de ser emparedado vivo? ¿O de quién es exactamente la letra con que se escribieron las páginas? ¿O incluso, realmente Satanás se ve de tal forma como se le representa en el códice? Todas estas preguntas aún no tienen respuestas, pero alimentan la oscura leyenda de los misterios que guarda tras de sí la historia de la infame Biblia del Diablo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.